Hola, mi nombre es Dante Urbina. Quiero enviar un muy especial saludo a la Escuela Cristiana de Liderazgo y felicitarlos por cuanto han incorporado un curso de apologética de mucha necesidad, ¿no?, que se está llevando a cabo en la hermosa tierra de Iquitos, de mi país, Perú. ¡Mundial! ¡Al mundial! ¡No vamos al mundial! ¡Vamos al mundial! La apologética es absolutamente necesaria porque hoy en día vivimos un contexto de continuo ataque a la fe, desde los medios de comunicación, desde las universidades, desde las escuelas, desde las redes sociales, etcétera, etcétera. Y apologética es defensa de la fe, así que el cristiano debe estar preparado para defender su fe con inteligencia y con caridad. En ese contexto, pues, quiero felicitar particularmente a los responsables, Jaime Sousa, y asimismo a los profesores Paulo Yomona y Alexander Guerrero. Pues bien, el tema o aspecto con el que voy a contribuir en esta ocasión, según me han solicitado, es el argumento cosmológico. Como su nombre indica, el argumento cosmológico parte del análisis del cosmos, ¿no?, es decir, del conjunto de la realidad material. Y a partir de ahí, inferir la existencia de un creador, Dios. Ok, por supuesto, en el contexto actual de los debates de YouTube y todo eso, siendo un apologista bastante conocido, William Lane Craig, la forma más común con la cual están familiarizados los apologistas actuales o los aficionados actuales a la apologética es la formulación específica que hace Craig de aquel que él llama argumento cosmológico Kalam. Todos lo conocen. 1. Todo lo que comienza a existir tiene causa. 2. El universo comenzó a existir. 3. El universo tiene causa. 4. Esta causa es Dios. 5. Por lo tanto, Dios existe. Pues bien, pero es importante entender que el enfoque, por decirlo así, cristiano, no es la única forma de plantear el argumento cosmológico. Por supuesto, se puede valorar el planteamiento de Craig en el sentido de que es fácil recordar las premisas, es fácil de formular y por lo tanto sencillo de difundir. Sin embargo, reconociendo esas ventajas e incluso habiéndola usado en ocasiones de esa formulación específica, he de decir que me parece mucho más sólida y profunda la formulación tomista del argumento cosmológico, la formulación de Tomás de Aquino. Tomás de Aquino fue un filósofo y teólogo del siglo XIII, escribió obras que son un monumento de la teología, como la Suma Teológica o la Suma contra Gentiles, y en particular en la Suma Teológica plantea sus conocidas 5 vías para la existencia de Dios, que por supuesto andan muy caricaturizadas en ciertas páginas ateas, y hay muchos creyentes incluso que diciendo, es que es un monje del siglo XIII, no vale la pena estudiarlo, pues ni entran a fondo a ver sus argumentos. Pues bien, en particular aquí yo quiero explicar de modo breve el argumento cosmológico tomista, que se corresponde fundamentalmente con la segunda vía de Tomás de Aquino. De hecho, en mi libro Dios existe, el libro que todo creyente verá y todo ateo temerá leer, publicado en 2016, en particular en la parte 2 defiendo 5 argumentos a favor de la existencia de Dios y cada uno de ellos se corresponde con los 5 argumentos de Tomás de Aquino. Así que vamos a analizar esto del segundo argumento de Tomás de Aquino, la segunda vía tomista, que se basa en la causalidad eficiente. Es un argumento cosmológico desde la causalidad eficiente. Vamos a ver. 1. Existe un orden de causas eficientes en el mundo. Atención a este punto de partida del argumento tomista. O sea, parte de una cosa muy fácil de aceptar, muy evidente, muy de común conocimiento. No es que se tenga que prestar a demasiada discusión. ¿Por qué? Porque lo único que afirma la premisa 1 o el punto de partida es que existe un orden de causas eficientes. En otras palabras, que en las cosas que vemos en la realidad existe relación de causa-efecto. Por ejemplo, este video es un efecto, detrás del cual hay un conjunto de causas, ¿no? Causas materiales como la cámara, causas eficientes como
mi persona con el discurso, ¿no? Y otro tipo de causas como la coordinación, para el efecto, etcétera, etcétera. Entonces confluyen un conjunto de causas para este efecto. Entonces no parece problemático aceptar eso. De hecho, toda la ciencia humana, la física, la química, la biología, se basan precisamente en buscar causas en el mundo natural, relaciones de causalidad. Entonces, punto 1, existe un orden de causas eficientes en el mundo. Punto 2. Ahora bien, si existe un ente o vemos un efecto en la realidad asociado a un ser o ente, esto debe haber venido de una causa. Pues bien, si tenemos un ente que está asociado a un efecto o que es un efecto y que surge de una causa respecto del ente que estaría asociado a su causa o el ente que causa al primero, tendríamos que preguntarnos, este segundo ente que causa el primero que estamos considerando, ¿es a su vez causado o no tiene causa? Si decimos que este segundo ente es a su vez causado y que no existe ningún ente incausado, entonces, ¿qué tendríamos? Que de este segundo ente que explicaba al primero como efecto, habría que asociarlo a un tercer ente, digamos como retrocediendo. Que habría un ente anterior a este segundo que sería en realidad el que lo cause. Pero se vuelve a plantear la misma pregunta. Este tercer ente, ¿ha sido causado por otro? Si decimos que todos los entes son causados por otros, ¿qué sucedería? Que habría que ir a uno anterior, a un cuarto, y luego un quinto, y un sexto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si absolutamente todos los seres de la realidad fueran causados, tendríamos un problema. Un problema de un absurdo lógico y metafísico siguiente. Aristóteles, en su lógica, discutía: debe haber una realidad que causa, pero no es causada, o un ser que se mueve, pero no movido. ¿Por qué? Porque si hay una regresión infinita de causas, entonces por definición el proceso entero nunca podría comenzar. Vemos que, por ejemplo, acá hay un efecto actual, el que se está realizando este video. Pues bien, detrás de esto hay un conjunto de causas operando. Y si todo tiene causa, entonces, detrás de esas causas hubo otras causas. Y detrás de las causas de esas causas, otras causas, y así ad infinitum hacia el pasado. Por lo tanto, para que esté haciendo este video en el presente, tendría que haber pasado un proceso infinito en el pasado de relaciones de causas que estuvieron causando efectos, y esos efectos fueron a su vez causa de otros efectos, y así una cadena infinita de causalidad. Ahora bien, para que yo esté haciendo este video, el conjunto de procesos causales pasados ya tiene que haber operado, es decir, ese pasado causal tendría que haber terminado. Pero, si todos los entes tienen causas, entonces el retroceso sería infinito. Por lo tanto, decir que el pasado proceso causal ha terminado es como decir que hay un infinito terminado, como un infinito finito, lo cual es una contradicción. Entonces, ese es el punto 3 del argumento tomista. No puede haber una cadena infinita de causalidad. Por lo tanto, se debe llegar a un ente que sea la causa de todos los demás, o sea, el principio de causalidad del conjunto de la cadena, pero él mismo no sea causado por otro, de modo que la cadena no sería infinita, sino que habría un punto de un ente que causa, pero no es causado, una causa incausada. Eso nos lleva al punto 4 del argumento tomista. Esta causa incausada es Dios. ¿Cómo así? Muy sencillo. Necesitamos una definición rigurosa de Dios. Como he explicado en el capítulo 2 de la parte 1 de mi libro Dios existe, Dios se puede definir claramente como el ser subsistente. Y en ese mismo capítulo demuestro cómo a partir de ese concepto de Dios como el ser subsistente se puede deducir con pasos lógicos, sin necesidad de presuponer. Se puede deducir que sería omnipotente, perfecto, omnisciente, etc. Todo el conjunto de atributos que el teísmo clásico atribuye a Dios. Por lo tanto, hay una base racional para entender a Dios como el ser subsistente. Para quienes sean creyentes cristianos, de hecho, esto tiene una buena referencia bíblica. Cuando Moisés le pregunta a Dios, ¿cómo te llamas? Es decir, le pregunta sobre su identidad, Dios responde en Éxodo 3:14, yo soy el que soy. Es una forma de formular el ser subsistente. Pues bien, si hay algo que es causa de todo lo demás, tenemos que el modo de causar se sigue del modo de ser. Porque todo lo que causa es en función del ser.
Allí donde no hay ser no puede haber causalidad. Por lo tanto, la causa primera tiene que tener en sí el ser sin depender de alguna causa previa. Entonces no depende de un ser previo para su causalidad. Y más bien los demás seres dependen de este ser para su causalidad. En consecuencia, ¿qué se requiere? Que la causa primera sea un ser que sea ontológicamente autosuficiente, que no requiera de ningún otro para ser lo que es. Y más bien son los demás seres los que estarían en relación de insuficiencia ontológica o dependencia ontológica respecto a este primer ser. Todo esto se corresponde con lo que el teísmo clásico ha definido como Dios. Por lo tanto, 5, Dios existe. Pues bien, por supuesto, el enfoque tomista es un tanto más exigente en el sentido de la explicación y la formulación, ¿no? E implica en ocasiones utilizar lenguaje aristotélico, como hablar de causa eficiente y todo eso, ¿no? Es decir, implica un trabajo adicional respecto de las versiones como la del argumento cosmológico Callan que ha popularizado Craig. Sí, implica un trabajo intelectual adicional, pero sinceramente creo que es un argumento mucho más sólido y mucho más profundo. En primer lugar, porque este argumento es un argumento filosófico general que parte de un principio que puede ser establecido racionalmente y aceptado sin problema por todos sin necesidad de ir a mayores especulaciones. O sea, se parte de que hay relaciones de causalidad en la realidad, que hay causas y que hay efectos. Algo tan sencillo como eso. Y a partir de ahí se hacen deducciones lógicas. El argumento tomista de este modo es un argumento eminentemente filosófico, que puede ser reforzado y que puede ser ilustrado por los descubrimientos científicos, pero no depende de ello. Y es aquí donde quiero mostrarles el punto de quiebre clave. Miren, el argumento de Craig parte en el punto 1, todo lo que comienza a existir tiene causa. Punto 2, el universo comenzó a existir. ¿Qué pasaría si eventualmente surgiera un modelo científico de universo eterno que fuera plausible, que fuera probable o que comience a tener predicciones que se comiencen a corresponder con cosas que observamos? Hoy en día se vienen discutiendo esos modelos en física teórica. Por supuesto, me parece que en gran parte son modelos de física especulativa y todo eso, pero nosotros no sabemos cómo puede avanzar la ciencia en el futuro. En suma, lo que quiero decir es lo siguiente. ¿Qué pasaría si eventualmente hubiera evidencia científica que apunta a que el universo fuera eterno? Pues bien, el argumento cristiano caería, porque su punto 2 se quiebra. El universo comenzó a existir, se quiebra. En cambio, el argumento tomista en ningún momento habla de que el universo comenzó a existir. No hace un compromiso tan grande de hablar del conjunto, el universo y un comienzo a la existencia de eso, sino de un principio fundamental, general, de principio común que hay relaciones de causalidad en la realidad. Entonces, el argumento tomista es más amplio, tiene una mayor generalidad. En ese sentido, resulta que el propio Tomás de Aquino mostraba que su argumento podría ser válido incluso en un escenario donde hubiera hipotéticamente un universo eterno. Cito un fragmento de mi libro sobre la existencia de Dios donde explico esto, página 75, abro cita. Ahora bien, ¿será verdad que la pretendida eternidad del universo hace innecesario que éste tenga una causa? No, de ningún modo. Y es que incluso si aceptásemos que el universo siempre ha existido, es necesario que le postulemos una causa porque es esencialmente contingente. Y como habíamos dicho en la primera formulación del principio de causalidad, todo lo contingente debe tener causa. Esto lo había entendido muy bien Santo Tomás de Aquino, cuando en su opúsculo sobre la eternidad del mundo, contra los murmurantes, sostuvo que el problema de la creación, causación del universo, no se identifica necesariamente con el de su origen temporal, ya que incluso si ha existido siempre, por causa de su contingencia, era necesario que sea ontológicamente causado, y sostenido por un ser subsistente, es decir, Dios. Así, abro cita de Aquino, si se entendiese que al margen de Dios el mundo podría haber existido siempre, como siendo algo eterno aparte de él, no hecho por él, se trataría de un error abominable, no solo en la fe, sino también para los filósofos, los cuales afirman y prueban
que todo lo que es, de cualquier modo que sea, no hubiera podido existir, sino causado por aquel que en grado absoluto y verdadero tiene el ser. O sea, lo que está diciendo Tomás de Aquino es que no tendría sentido, sería un absurdo un universo eterno como existiendo aparte y fuera de Dios. De modo que Tomás de Aquino entiende que incluso si hubiera un escenario viable de universo eterno, habrían razones filosóficas, como este argumento, que en ningún momento requiere la premisa que el universo comenzó a existir, sino que se puede seguir cumpliendo con la misma generalidad, de que se requiere un ser subsistente. Porque, ojo, esta cadena de causalidad yo la he asociado al pasado, para ilustrarlo, pero no necesariamente tiene que entenderse en términos temporales. Es una relación de causalidad que puede entenderse inclusive en términos abstractos, sin relaciones temporales, incluso en un marco de teoría de B del tiempo, si se quiere. En consecuencia, el argumento tomista tiene más generalidad, y me parece que es mucho más profundo y mucho más sólido. Toda la evidencia científica sobre el Big Bang, el teorema Borde-Guth-Vilenkin, la singularidad espaciotemporal, son incorporados en mi libro de modo tal que refuerzan la idea del argumento porque muestra más fuertemente la necesidad de causalidad. Porque si bien todo lo que comienza a existir tiene causa, ojo, no todo lo que tiene causa tiene que haber comenzado a existir. Pueden haber cosas que no hayan comenzado a existir y que aún así requieran una causa. Por ejemplo, los números, por su naturaleza de objetos abstractos, serían atemporales, entonces no tienen un comienzo temporal de su existencia. Pero los números no existen como algo independiente de Dios. En realidad, hallan su causa en la mente de Dios dentro de una cosmovisión teísta. Ojo con eso. Entonces, los números son un ejemplo y los objetos abstractos de cosas que no han comenzado a existir, pero aún así tendrían una causa por cuanto estarían sustentadas en una mente que sería la de Dios. No pueden existir así nomás, si no, no existirían en cuanto tales. Pero de todas maneras hay que decir que, como sí se cumple que todo lo que comienza a existir debe tener una causa, entonces todos los argumentos científicos deben apoyar en última instancia esta visión tomista. Pero el hecho de que no se cumplan esas visiones científicas o la ciencia coyunturalmente pueda cambiar, no afectará el argumento tomista. Esa es la gran ventaja. La generalidad filosófica del argumento cosmológico tomista hace que pueda incorporar todas las fortalezas de la visión cristiana, pero al mismo tiempo sin sufrir de sus debilidades si hubieran coyunturas científicas cambiantes. Pues bien, muchas gracias y quedo abierto a sus preguntas y lo que puede surgir, pueden seguirme en mi página oficial de Facebook, Dante A. Urbina.